Reciban un cordial saludo en esta ocasión. Permítame presentarme. Soy la ingeniera Claudia Rocío Miranda Patiño, egresada de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón, de la carrera de Ingeniería en Industria de Alimentos. En esta ocasión voy a defender lo que es la asignatura de Tecnología de Carnes que se lleva a cabo, que se desarrolla en octavo semestre de la carrera de Industria de Alimentos. Presentando un poco las diapositivas, vamos a enfocarnos y dar definición acerca de la composición química de la carne. ¿No? ¿Qué es la carne? Nos vamos a empezar preguntando, donde nos respondemos y decimos que la carne es la parte muscular del cuerpo de los animales y del ser humano. La utilización más frecuente se refiere a la carne comestible de animales terrestres, ¿no? Como ser la vaca, el cerdo, cordero. Se trata de uno de los alimentos más importantes. ¿Por qué? Por el aporte nutricional, como ser proteínas, grasas y minerales. ¿Cuáles son los tipos de carnes en este caso? Los más frecuentes que se utiliza en nuestra sociedad, ¿no? La carne de res, de cerdo, de cordero, de pollo y de pescado. Claro que estas aportan se podría decir, distintas proporciones en composiciones nutricionales que ya vamos nosotros haciendo más énfasis cuando ya elaboramos lo que son los derivados, ¿no? Conceptos. Si hablamos desde el punto de vista del Códex Alimentario, podemos decir que todas las partes de un animal se han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo humano y se destinan para este fin. La carne es el tejido animal principalmente muscular que se consume como un alimento, ¿no? Hablando desde el punto de vista nutricional, la carne es una fuente habitual rica en proteínas, grasas, minerales que aporta nutricionalmente a la dieta humana. ¿Qué es la carne roja o qué le caracteriza o por qué es carne roja? En términos culinarios podemos decir que la carne roja hace referencia porque está presente el color rojo o rosado en estado crudo. Desde el punto de vista de la nutricional podemos decir que la carne roja se refiere exactamente provenientes de mamíferos, ¿no? Ahí muy claramente podemos decir cómo son los ejemplos más claros, como es la vaca, el cerdo, que son muy frecuentes en la industria, ¿no? Para utilizar en la industria. Continuando, ¿no? En este link vamos a poder ver la diferencia entre carne roja y carne blanca. ¿Qué hace la diferencia? ¿No? También vamos a poder ver en este otro link la conversión del músculo en la carne. Continuando con la explicación, hablando de la bioquímica del músculo, decimos, ¿no?, que el tejido de la canal, o sea, del animalito ya faeneado, limpio para ser procesado directamente, decimos, ¿no?, que el tejido muscular se encuentra mayoritariamente donde se divide en tres tipos, ¿no? El esquelético, cardíaco y el liso. El tejido adiposo, hay dos tipos de tejidos adiposos. El formado por grasas blancas o unilocular y el formado por grasas pardas como es el multilocular. Tejido óseo está presente entre 13 al 18%, donde forma la mayor parte del esqueleto, la cual es el armazón que soporta nuestro cuerpo y también la del animal y protege en realidad los órganos que permiten nuestros movimientos, ¿no? Más claro como la caja torácica que tenemos, que en esta parte podemos ver, ¿no?, donde protege el corazón, el pulmón y parte del estómago.
Composición química del músculo. Es muy importante saber de qué está compuesto en realidad la materia prima que vamos a utilizar, ¿no? Porque depende de esto para nosotros poder equilibrar una fórmula para la elaboración de productos. Básicamente está compuesta el músculo de un 68 a un 75%, proteínas de un 18 a 25%, lípidos de 4 a 12%, hidratos de carbono 1%, minerales 1%. Esto haciendo énfasis siempre a la calidad, bueno, a la variedad de la materia prima que vamos a utilizar. Aquí vemos claramente lo que es algunos cortes de carne donde nos muestran, ¿no? Claramente acerca de tal vez la cantidad de grasa que podríamos tener. Aquí en el medio está que es un corte de carne más magro, con menos cantidad de grasa. Y aquí en el lado derecho está lo que es ya con un poco más de grasa blanda, ¿no? Que esto pues se selecciona y al momento de hacer el desposte del animal. Es muy importante saber que después del sacrificio del animal, la carne sufre varios procesos bioquímicos que afectan distintas características de la misma, ¿no? Como podemos mencionar post-mortem, ¿no? Aquí explicamos que después del sacrificio viene lo que es la cesa de la circulación de la sangre. O sea, el corazón para y ya no hay lo que es el bombeo para que haya la circulación de la sangre en el cuerpo. Posteriormente, cesando lo que es la circulación, cesa la regulación hormonal, también cesa el aporte de oxígeno, ya no respira el animal y sobre todo lo que es cesa la regulación del sistema reticular endogenal que lleva, si no se trata y si no se hace el tratamiento adecuado en el tiempo preciso, sufre la putrefacción. A la cesa de la regulación hormonal disminuye la temperatura lentamente, lo que es se va solidificando la grasa. Al solidificarse la grasa también puede oxidarse y puede crear un aroma no muy agradable. A la cesa del aporte del oxígeno, existe lo que es la glucosis anaeróbica, y también disminuye lo que es el ATP. Va bajando lo que es el pH y posterior lo que es el rigor mortis. Hay la que es la degradación de proteínas, o sea que se va sufriendo un proceso en la cual va a hacer un tipo, se va descomponiendo prácticamente. Y a la vez hace una exudación para que desprenda lo que son agua, para que desprenda la carne. Y después, bueno, posterior hace lo que es el ablandamiento de la textura, ¿no? Esto repetimos si es que no se da no se trata en el tiempo adecuado, ¿no? Después del faeneo. El rigor mortis, ¿en qué consiste? ¿No? Constituye lo que es la fase inicial en la transformación del músculo en la carne, que consiste simplemente en la unión irreversible de la miosina y la actina, que estas son unas proteínas, para formar la antomiosina. Esta unión puede ir acompañada o no de contracción muscular, pero se manifiesta en la rigidez cadavérica, que ya vamos a ir, cuando vamos a estar desarrollando la parte práctica, vamos a ir pues haciendo más énfasis en lo que son estos conceptos, que es muy importante. Rigor mortis también. Cesa el aporte de oxígeno, cesa la fosforilización oxidativa y con ello el aporte de ATP aerobio. Se activa la glucólisis y se acumula el piruvato. Desciende el pH, inactiva la enzima metabólica y por otro punto se agota el ATP,
donde la lactocianina es irreversible. El rigor mortis también depende de un tiempo, de una temperatura y también de un tiempo, ¿no? De una temperatura de 1.5 grados centígrados se va a dar de 3 a 4 semanas. De 0 grados centígrados, 15 días. De 20 grados centígrados, 2 días. Y de 43 grados centígrados, 1 día, ¿no? Cuando ya se hace el faeneo del animal, pues esta va disminuyendo su temperatura corporal para posteriormente, si es que el animal ha sido sacrificado con estrés, entonces se produce lo que es el rigor mortis. Baja del pH post-mortem, ¿no? Aquí podemos ver una gráfica donde vemos lo que es la carne, podemos identificar las carnes DFD, la carne normal y la carne PCE, pálida, suave y exudativa, ¿no? Que parte del punto neutro, en este caso 7 de pH, que está en función de de las horas, de 1 hora de post-mortem, se podría decir. ¿No? Con esto podemos ahí ver cómo va descendiendo, ¿no? Si hablamos de la carne normal, va bajando el pH y va pasando el tiempo. Eso quiere decir, eso no se explica en esta tabla. Y lo mismo si hay una carne suave, pálida, suave y exudativa, de la misma manera. Desciende bruscamente lo que es el pH para esto en el lapso de 1 hora para posteriormente mantenerse constante. Carnes, ¿no? DFD. ¿Qué quiere decir DFD? Carne oscura, firme y seca. Que prácticamente estos términos estas siglas están en inglés, ¿no? Esta condición puede presentarse en canales de ganado vacuno u ovino u ocasionalmente en cerdos, pavos o en poco tiempo en su sacrificio. La carne de la canal es más oscura y más seca de lo normal y tiene una textura más firme. Hay poca generación de ácido láctico luego del sacrificio, produciendo así una carne DFD. Tiene una menor vida útil por sus niveles de pH anormalmente altos de 6.4 a 6.8. La carne con la condición DFD implica lo que es la canal procedido de un animal estresado, lesionado o enfermo antes de su sacrificio. Es muy importante esto ya en las unidades temáticas vamos a ir tocando acerca del tratamiento antes del sacrificio del animal. ¿No? Ahí de igual manera podemos ver en esta parte lo que es la carne PSE, que es la condición más que todo de los cerdos que es causado por un estrés severo inmediatamente lo que es antes de su sacrificio. La carne entonces se envuelve muy pálida y adquiere una acidez muy pronunciada, valores de pH entre 5.4 a 5.6 inmediatamente después del sacrificio y con un poco sabor, ¿no? Este tipo de carne es difícil de aprovechar y de hecho dice que no se puede usar los carniceros para procesadores de carne, o sea, para elaborar derivados. Aquí podemos ver en estas imágenes claramente algunas imágenes donde nos puede mostrar claramente acerca de lo que es lo que estábamos explicando sobre los tipos de carnes, ¿no? La DFE, la carne normal que está en el medio y la PCE, la pálida, suave y exudativa. Que prácticamente a comparación de una carne normal, estas son bajas en calidad como muestra la imagen, ¿no?
Aquí vemos, bueno, en la siguiente imagen estamos viendo los rangos de pH, que es muy importante mantenerlos para posterior procesarlos. No, a continuación vamos a mostrar lo que vamos a seguir explicando, ya que tenemos un concepto muy claro acerca de los tipos de carne, calidad de la carne, que repito, es la materia principal de esta tecnología, pues vamos a avanzar, vamos a mencionar en lo que es la elaboración de productos cárnicos y métodos de conservación. Prácticamente ya habíamos estado hablando acerca del concepto que es una carne, ¿no? Que también esta la comercializan en forma fresca y en forma procesada, de manera elaborada. ¿Cuál es el objetivo del procesamiento de la carne? Es una mejora de la conservación, desarrollar lo que son los sabores diferentes, elaborar elaborar productos de partes de animal que son que son difíciles de comercializar, ¿no? Esto siempre para darle un valor agregado al producto. Entre las divisiones de los productos cárnicos tenemos lo que son embutidos crudos, embutidos escaldados, embutidos cocidos, embutidos curados. También mencionamos lo que es cárnicos enlatados y lo que son las grasas. Y esto a la vez nos muestra lo que son la variedad de los derivados de la carne, dándole el método adecuado de producción, en este caso, y posteriormente a la conservación. Entre las materias primas para elaborar derivados y productos cárnicos son, como ya mencionamos, ¿no? La carne, grasas, vísceras, entre ellas tripas naturales artificiales, también la sangre, sustancias curantes, especies. No, como ya hemos mencionado, la carne en este caso es el tejido muscular de animales en la alimentación humana, ¿no? Que es un producto muy importante por el aporte nutricional que se tiene. A la vez podemos también seguir haciendo más énfasis en lo que es de qué está constituida la carne, ¿no? Gran parte está en agua, proteínas, grasas, sales e hidratos de carbono. La calidad de la carne es muy importante para el desarrollo de productos de primera, se podría decir de derivados de la carne. Esto haciendo que dependen de la categoría en la cual el animal ha sido clasificado al momento de su recepción del matadero, ¿no? Entonces se las puede clasificar en tres. En primera, que son las medias canales de animales magros, la segunda, que son medias canales de animales semimagros, y la tercera, medias canales de animales grasos. Entre las modificaciones de la carne después del sacrificio, pues hay las negativas como la rigidez cadavérica, maduración metifídica, putrefacción. Entre las positivas podemos nombrar a la que es la maduración para el posterior producción. También entre las grasas podemos mencionar lo que son grasas orgánicas y grasas de los tejidos. Que esto, bajo las malas condiciones de conservación, se pueden manifestar las siguientes alteraciones, como se vuelve ácida, se vuelve rancia y adquiere un olor y sabor a pescado, ¿no? Esto por el no buen trato que se le da oportunamente a la materia prima. Entre las vísceras y despojos, bueno, son muy ricos en vitaminas que se ocupan, ¿no? En la producción de derivados cárnicos, esto dando siempre la calidad al producto, se podría decir. Para la elaboración de embutidos, pues existen tripas artificiales como también naturales, que existen ventajas y desventajas, ¿no? La célula, entre las tripas artificiales, la celulosa, el pergamino, las fibras membranosas y los tejidos sedosos
nos dan una ventaja que son más higiénicas, diámetros uniformes, ausencia de olores extraños y lo que es nos da la calidad al producto terminado. Sabemos que la sangre del sacrificio también es una materia prima muy importante donde elaboramos derivados de embutidos, ¿no? Como ser la morcilla, diferentes tipos de morcilla, dando la característica necesaria al producto. Para la elaboración de productos cárnicos se utiliza lo que son las sustancias curantes, ¿no? Que causan alteraciones positivas en la carne, tales como la sal común, nitratos, nitritos, fosfatos, aglutinantes, ablandadores, entre otros. Entre las sustancias curantes, la sal común que prolonga el poder de conservación, mejorando el sabor y la coloración que favorece la emulsión de los ingredientes. Nitratos y nitritos que favorecen el envejecimiento y la conservación. Los fosfatos que favorecen la absorción del agua, hacen que se pueda emulsificar la grasa. Los aglutinantes, que son sustancias que se esponjan al incorporar agua y mejoran la cohesión de los ingredientes. Los ablandadores, que inducen la maduración rápida y aumentan, activar y el sabor de la carne. Entre otras sustancias podríamos nombrar el vinagre, azúcar, como actúa como resaltador de sabor, el glutamato monosódico, proteínas vegetales, antibióticos, antioxidantes, emulsificantes, colorantes. Las especies juegan un papel muy importante porque dan la característica también a lo que es el producto. No, entre los sistemas de conservación, ya posterior a la elaboración de los embutidos, existen dos, ¿no? Que es se puede clasificar en métodos físicos y también químicos. Entre los físicos podemos nombrar la refrigeración, congelación, desecación, esterilización, pasteurización. Entre los químicos es el salazón, el curado y el ahumado. Que siempre esto debemos dar se puede decir, una aplicación adecuada para la elaboración del producto. Bueno, en esta ocasión sería hasta ahí mi intervención. Será hasta una próxima.